una pregunta a partir de cuál es la situación que estamos viviendo en el norte de Chile. Ustedes saben, bueno, y en particular Carlos, tú en tu condición de quiqueño, nacido y criado, y también como doctor en ciencias sociales, tú sabes que el fenómeno que estamos viviendo en este momento, o más bien fenómeno, el hecho social que se suscitó en Iquique no es un hecho nuevo, no es un fenómeno como tal, porque ya tenemos indicios de conflictos similares hace 100 años, por ejemplo, con la formación de las ligas patrióticas, que emergieron en el contexto posterior a todo lo que fue la matanza de la Escuela Santa María, posterior al 1907, aproximadamente entre 1910 y 1912, y después se reactivó hacia 1918, y que tuvo un cierto paralelo, un cierto límite a propósito de la asunción de Arturo Alessandri como presidente liberal, que obviamente se presentó como una contrarrespuesta a todo este levantamiento de ciertos grupos civiles que lo que buscaban era exacerbar el nacionalismo, y a partir de ahí hubo un ataque constante, sistemático, hacia principalmente peruanos, peruanas que estaban asentados en el país, en particular en Iquique, en Arica y en Antofagasta en ese tiempo. Entonces no estamos ante la presencia de un fenómeno, estamos en presencia de una situación que ya ocurrió anteriormente, e inclusive, según los registros históricos, hablan de que en ese tiempo también se les quemaban los enseres a los peruanos, a los bolivianos que estaban asentados principalmente en Iquique, cuyo único fin era aburrirlos y expulsarlos lo más pronto posible, posteriormente avalado también por agentes del Estado o por la figura del Estado, etcétera. Entonces, a partir de eso y a partir de la presentación de las colegas respecto de la situación de los haitianos, eh, ¿qué creen ustedes, y en particular tú, Carlos, que debiera, o cuál creen ustedes que debiera ser el punto inicial o el punto de partida inicial para poder ya buscar una solución a un problema, a una situación, a un hecho que lleva años, décadas instalado en este país, y que pareciera ser curioso que al siglo XXI, al 2021, todavía estemos viviendo situaciones que ocurrieron hace más de 100, 115 años atrás? Entonces, ¿cuál debiera ser el puntapié inicial para poder ya encaminarnos hacia una solución definitiva? Bueno, como me está interpelando a mí, sobre todo como soy quiqueño, yo creo que se complementa bastante con esto que también yo les consultaba a las colegas sobre las prácticas de integración exitosa que podemos rastrear. Bueno, dejo ahí como esa dimensión para que ellas la profundicen. Pero con respecto al tema específico, sí, o sea, efectivamente hubo este movimiento de las ligas patrióticas que fue de 1910 hasta 25, más o menos. O sea, si bien no es un fenómeno nuevo en ese sentido, sí tiene, o este fenómeno histórico tuvo características específicas, ¿no? Muy específicas que tiene que ver con un proceso histórico que tiene que ver con la construcción de nación y después de una guerra, ¿no? De una guerra ahí contra Bolivia y Perú. Por una parte está todo este proceso de construcción de nación, con esa base como que le dio mucha fuerza para que surgieran las ligas patrióticas en una idea de construcción de nación, de la chilenidad y de expulsar a peruanos y bolivianos de territorios que ahora eran chilenos, ¿no? Que ahora son chilenos, ya no son ni peruanos ni bolivianos. Entonces, yo creo que tiene como esa diferencia el tema de las ligas patrióticas, aunque después se da una integración social. Y desde mi perspectiva, bueno, por lo menos de lo que he investigado sobre este fenómeno, más bien fue una integración con características bastante espontáneas, ¿no? Como un laissez-faire, y que se dieron mucho con el tema de la economía. O sea, en esta época también tenemos las grandes salitreras, los campamentos, inmigraciones hacia Iquique, bueno, hacia el norte de Chile, no solamente peruana, boliviana, sino que de muchos países, a China, croata, ¿no? Y lo que tuvimos en ese momento efectivamente fue, por las actividades económicas propiamente tal, hubo esta interacción, esta convivencia en entornos
en los mismos espacios entre distintas nacionalidades, entre distintas identidades, y ahí se fue construyendo yo creo que una identidad regional en el caso de Iquique, bastante abierta a la migración, que contrasta con lo que vimos ahora último, ¿no? en la manifestación y en el desalojo. Pero por ejemplo, cuando empezó el tema cuando se tomaron la Plaza de Brasil, en este caso la población de migrantes de Venezuela, al principio tuvieron bastante apoyo. De hecho, yo en ese tiempo estaba en Iquique, tuvieron bastante apoyo. La gente, los mismos vecinos apoyaron con comida, apoyaron por ejemplo, con colchones y una serie de elementos. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que tú tienes, o sea, un abandono de parte del gobierno, y se empiezan a producir los roces de la convivencia que eran normales que se produjeran. Por ejemplo, en Chile y en Iquique, o sea, si cualquier población, ya sea migrante o nacional o migrante de cualquier país, que se hubiera instalado en una plaza pública muy cerca del centro, hubiera causado malestar, y si eso no se hubiera solucionado, al final hubiera estallado igual. O sea, no es una cuestión en este caso de migración, o de un racismo o xenofobia específicamente, ¿no? Por eso que también yo llamo la atención a tratar de, claro, investigar mejor el fenómeno. Ahí las ciencias sociales nos aporta bastante, y entender que es un fenómeno mucho más complejo que acusar a la gente de racismo o de xenofobia, ¿no? O sea, es mucho más complejo que eso. Y acá yo sí pienso que tiene mucho que ver, ¿no? No sé, como la ineficiencia del accionar de la política pública, en este caso del gobierno, porque lo que tenemos es una crisis humanitaria. Tenemos una crisis humanitaria de personas que están huyendo de sus países por alimentación, por falta de salud, algunos porque tienen miedo a que los persigan, a que los eliminen. Entonces llegan a sentarse a Chile y doblemente excluidos, ¿no? O sea, siguen siendo población excluida, se siguen violentando sus derechos humanos, son personas que no se les acoge para darles derechos humanos básicos como vivienda, salud, educación, trabajo. O sea, toda la política está hecha para que sean consideradas como una migración ilegal, por lo que ya comentaron las colegas, y no tienen acceso a trabajar, no tienen acceso a arrendar una vivienda en términos, no sé, como normales, sin ser explotados, ¿no? Como también ha pasado. Entonces hay una serie ahí de faltas, ¿no? que provocan que al final el malestar siga creciendo y finalmente estalle. Pero repito, o sea, si nosotros nos vamos a los orígenes de la ciudad, es una ciudad bastante abierta y acostumbrada a la migración. Yo creo que este problema también pasa por lo que mencionaba, ¿no? Por políticas públicas. Bueno, y también creo que estamos en un momento clave, ¿no? Para entender estos fenómenos y pensar en acciones y diseñar e implementar acciones que puedan promover la integración. Estamos en un momento clave para elegir cómo queremos convivir con la población inmigrante en Chile. Si queremos convivir desde posturas fascistas, queremos crear guetos, queremos crear divisiones entre poblaciones, o queremos avanzar hacia una integración social. Y eso tiene que ver con la importancia de la política pública. Entonces, y de la investigación. ¿Qué nos puede decir la investigación en esos términos? Entonces, bueno, nada más concluyo rescatando la relevancia de la investigación que hacen las colegas y bueno, que realizan los investigadores de estos temas para dotar de insumos a mejores prácticas de integración social. Es un fenómeno que no se va a acabar, al contrario, va a seguir aumentando. La migración va a seguir aumentando constantemente. O sea, estamos en una sociedad global y vamos a estar en sociedades cada vez más multiculturales e interculturales. Hay que asumirlo y hay que pensar cómo queremos esa convivencia. Queremos una convivencia que se base en odiosidades, en distinciones, que no tengan
integración o queremos promover una inclusión o una integración social? Eso.